Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Jesús, su transfiguración. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Como el rey Herodes había asesinado a Juan el Bautista, algunas personas pensaban que Jesús era Juan que volvía de la muerte. Otros pensaban que Jesús era Elías, un profeta que había sido llevado al cielo por Dios muchos años antes de que Jesús naciera y que volvería a la tierra. A pesar de que Jesús le había dicho a la gente que Él era el Hijo de Dios, el Salvador que Dios había prometido, y les había mostrado su poder por los grandes milagros que había hecho, la gran mayoría de los judíos aún no creían en Él. Es muy importante lo que ustedes creen acerca de quién es Jesús. ¿Piensan que Él era simplemente otro hombre bueno? ¿Era simplemente otro profeta como algunos de los judíos dijeron que era? ¿Era un mentiroso o habló la verdad? Si Él habló la verdad, entonces debemos creerle y confiar en lo que dijo. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pedro sabía y creía que Jesús era aquel que Dios había prometido en el huerto cuando Adán y Eva pecaron, y que había prometido enviar como descendiente de Abraham y de David. Pedro creía que Jesús era aquel de quien todos los profetas habían hablado y prometido que vendría al mundo. Creía que Jesús era el Cristo, esto es, el gran profeta de Dios para todo el mundo, el gran sumo sacerdote para quitar los pecados del mundo y el gran rey enviado por Dios para ser el gobernador final de todo el mundo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Jesús sabía que sus discípulos nunca serían aceptados por Dios si no creían que Él era el Salvador, a quien Dios había prometido enviar al mundo. Pero quería que las personas escucharan sus palabras y realmente las creyeran en sus corazones. No quería que lo siguieran solo porque los discípulos decían que Él era el Cristo. Tampoco crean en Jesús porque yo lo diga o cualquier otro líder espiritual. No deben depender de otros, sino creer en Jesús porque lo dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús sabía que debía morir. Sabía que Satanás usaría a los líderes judíos para matarlo porque ellos no creían que Él era el Hijo de Dios, el Salvador. Jesús también sabía que aunque lo matarían y sería sepultado, saldría de la tumba después de 3 días. ¿Recuerdan que Jesús había dicho a la gente que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Él estaría 3 días y 3 noches en la tierra, y que como Jonás fue librado del gran pez por Dios, así Él volvería a la vida? Cientos de años antes, los profetas habían predicho que Jesús sufriría muchas cosas, sería rechazado y asesinado por los líderes judíos, pero se levantaría de la muerte después de 3 días. Jesús sabía y creía lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de Él,
Sabía que era el Salvador que Dios había prometido y creía que todo lo que se había dicho acerca de él sucedería. La palabra de Dios siempre se cumple. Todo pasa así como Dios dice que sucederá. Dios nunca miente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro no quería que Jesús sufriera a manos de los sacerdotes ni que tuviera que morir. Pero Jesús para eso vino, para ser nuestro Salvador sustituto. Pedro se estaba equivocando al no darse cuenta del plan redentor de Dios y su cumplimiento necesario. Sin saberlo, se estaba dejando influenciar por Satanás. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame». Jesús enseñó que sus verdaderos discípulos deberían estar dispuestos a morir en una cruz si fuera necesario, seguirlo obedeciendo sus palabras y negándose a sus propios planes y deseos humanos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Jesús tenía un cuerpo humano como nosotros. Era un hombre real, pero también era el Dios verdadero. Cuando la gente lo miraba, parecía como cualquier otro hombre. Pero lo que hizo y dijo mostró que era más que un simple ser humano. En esta ocasión, fue la única vez mientras Jesús estuvo en la tierra que su parte divina se mostró a la vista de sus discípulos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Su ropa era más blanca que cualquier otra ropa que se haya visto jamás. El rostro de Jesús comenzó a brillar como el mismo sol, y su ropa era resplandeciente y brillante como la luz del sol. Así fue como mostró Jesús a sus discípulos que también era el gran todopoderoso y omnisciente Dios, que creó los cielos y la tierra. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías era un profeta judío, quien como Enoc no murió, y fue llevado corporalmente por Dios al cielo muchos años antes de venir Jesús a la tierra. También el cuerpo de Moisés fue llevado por un ángel al cielo. Elías y Moisés habían estado en el cielo con Dios por cientos de años. Cuando vivían en la tierra, habían creído la palabra de Dios. Habían confiado en Dios y en el Salvador venidero. Ahora Dios permitió a Elías y a Moisés bajar a la tierra a hablar con Jesús. Ellos sabían que el Salvador prometido había de nacer y morir, y que las promesas de Dios acerca del Salvador ocurrirían exactamente en la forma que Dios había prometido. Así que hablaron con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd».
Dios el Padre habló. Él dijo a los discípulos que Jesús era quien afirmaba ser, esto es, el muy amado Hijo de Dios. Como Jesús es el Hijo de Dios, Dios dijo a los discípulos que debían escuchar y obedecer lo que Él dijera. No ha habido ni habrá nadie más como Jesús, el Hijo de Dios. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Dios no habla ahora con una voz audible desde el cielo, porque todo lo que Él quiere decirnos ya ha sido escrito en la Biblia. Todas las palabras de Jesús que Dios quiere que sepamos y obedezcamos están escritas en la Biblia, y Dios espera que las escuchemos, las creamos y pongamos en práctica. Jesús es la verdad y la vida. Sus palabras fueron dadas para guiarnos a Dios y a la vida eterna. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Es realmente importante que definas quién es Jesús para ti? Pregunta número 2. ¿Quién creía Pedro que era Jesús? Pregunta número 3. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que iba a sucederle? Pregunta número 4. Cuando la gente miraba a Jesús, ¿parecía él un hombre común y corriente? Pregunta número 5. ¿Qué le pasó a Jesús en la montaña? Pregunta número 6. ¿Quién era Elías? Pregunta número 7. ¿De qué hablaron Jesús, Moisés y Elías en la montaña? Pregunta número 8. ¿Qué dijo Dios el Padre a Pedro y los otros? Pregunta número 9. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios y las palabras de Jesús para poder creer? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.